un área apasionante. Vamos a ver un poquito de lo que hacemos en esta área. Todo parte y el corazón del banco de sangre, pues es el laboratorio de inmunohematología, ¿no? Es donde vamos a trabajar no solamente estudios serológicos, podemos trabajar estudios genéticos, bioquímicos, también moleculares, y básicamente vamos a tratar de buscar y trabajar enfocándonos en los antígenos asociados con las estructuras de la membrana de las células de la sangre. Vamos a poder evaluar las propiedades y las reacciones de los diferentes componentes de la sangre. Felizmente, pues ya mucho se sabe en relación a medicina transfusional, donde los conocimientos van especialmente enfocados a buscar una transfusión segura de sangre. Vamos a poder estudiar la patogénesis, realizar diagnóstico, prevención y manejo de la inmunización asociada a transfusiones, embarazo y trasplante de órganos. ¿Cuáles son algunas bases? Pues reconocemos a los anticuerpos, que pueden ser IgM, IgG, que son los de mayor importancia en reacciones transfusionales, y generalmente son producidos por la exposición a antígenos extraños, que vamos a denominarlos como haloanticuerpos. Y aquellos que son producidos contra antígenos naturales del paciente, vamos a denominarlos autoanticuerpos. Y el antígeno va a ser la contraparte, ¿no? La sustancia capaz de inducir una respuesta o reacción inmune específica que va a estar caracterizada por estimular la producción de anticuerpos. Tenemos que es esta propiedad, las reacciones antígeno-anticuerpos, que van a depender tanto de la proporción del antígeno, la proporción del anticuerpo, la temperatura de la reacción y la composición del medio. Esto que podemos estudiarlo in vitro, vamos a poder extrapolar a las posibles reacciones que podríamos tener en un paciente in vivo. Y nos referimos pues básicamente a reacciones antígeno-anticuerpo eritrocitarias que podemos manifestarlas en el laboratorio mediante aglutinación o hemólisis. En el caso de aglutinación, pues básicamente es que un anticuerpo puede agarrar de la mano a dos antígenos y así formar todo un entramado de complejos antígeno-anticuerpo que a simple vista vamos a poder observarlos como la formación de grumos o agregados. Y en estas reacciones, el determinante antigénico que está sobre una partícula o una célula es la característica. Podemos tener esta aglutinación directa, aquellas en que el antígeno o el anticuerpo forman parte natural de una partícula de mayor tamaño. Por ejemplo, podemos hablar de una bacteria que tiene justamente antígenos a nivel de la superficie o un eritrocito que tiene antígenos a nivel de su membrana. O reacciones de aglutinación indirecta donde vamos a utilizar algunas moléculas, algunas partículas inertes como el látex, que vamos a recubrir en el laboratorio con antígenos y que nos puede servir también para simular estas reacciones de aglutinación. Cuando hablamos de hemólisis, pues sabemos que es este fenómeno de desintegración de los eritrocitos que puede darse en diferentes situaciones, ¿no? Puede darse un aumento de esta destrucción a nivel intravascular o extravascular, básicamente extravascular cuando hablamos de una reacción transfusional o una eritroblastosis fetal. En el caso de las hemólisis, pues estas son de las más temidas, ¿no? Las reacciones hemolíticas transfusionales, que son a consecuencia de la presencia de anticuerpos en el paciente que reaccionan contra los antígenos que presentan los hematíes que, por ejemplo, le he transfundido y que vienen de un donante. Se va a dar esta destrucción que va a desencadenar una serie de efectos que pueden llegar incluso hasta la muerte del paciente. Para eso nos tenemos que apoyar justamente en la determinación y la identificación de grupos sanguíneos, que pues se van a definir a partir de los antígenos presentes en los hematíes y que los hemos organizado de una manera técnica en sistemas. En la actualidad se han reconocido más de 33 sistemas de grupos sanguíneos y los que tienen mayor interés en tipificarlos desde el banco de sangre y para medicina transfusional, y obviamente en la práctica clínica, pues tenemos que es el sistema ABO y el sistema RH. Por ejemplo, un paciente, yo puedo ser ABRH positivo, pero al mismo tiempo del sistema MNS puedo ser MN positivo, del sistema KEL puedo ser KEL negativo, o del sistema Lewis puedo ser Lewis alfa, Lewis B positivo. Entonces tenemos, miren, hasta acá les he puesto una tablita donde tenemos muchos sistemas
No necesito que se los aprendan de memoria, pero aquellos que he señalado con rojo son los que tienen algunas características especiales. Cuando hablamos del sistema ABO, este gran sistema de los más estudiados, estamos hablando y nos referimos a aquellas glicoproteínas presentes en los glóbulos rojos que me permiten dividir a mis hematíes en 4 grupos. El grupo A, B, AB y grupo O. Incluso, por ejemplo, pueden haber subtipos. Cuando hablamos del grupo A, podemos tener A1, A2 y realmente ya la caracterización hasta este nivel es poco utilizada. Sin embargo, dependiendo del paciente, podría ser necesario. ¿Cómo es que se da la herencia de este sistema ABO? Pues básicamente es por segregación, ¿no? Vamos a tener que recibimos los genes de diferentes, de cada uno de nuestros progenitores. Podemos tener, y esta es una gráfica convencional de segregación, por ejemplo, a partir de 2 padres que son homocigotos, podemos tener en cada línea de diferenciación a nivel un F1, un F2, las posibles combinaciones y variantes, ¿no? En la primera generación, pues vamos a tener heterocigotos y ya en la siguiente generación vamos a poder tener también algunos otros donde caracterizamos que el heterocigoto AO, por ejemplo, va a manifestar y expresar el A. El O queda silencioso. En cuanto a la frecuencia en el sistema ABO, tenemos que el O es el más frecuente. Si a esto le agregamos el sistema RH, los O positivos son los más frecuentes. Los positivos siempre van a ser los más frecuentes que los negativos. Entre los 4 grupos tenemos el O en primer lugar, luego seguido del A, del B y del AB. Y en el caso de RH negativos, pues cada uno en menor porcentaje. ¿Cómo es que se hace la determinación de los grupos para el sistema ABO? Podemos utilizar una técnica muy convencional y básica, que es utilizando antisueros conocidos. Es una determinación directa, donde vamos a exponer al glóbulo rojo, en quien estoy buscando saber qué grupo es, y le coloco un anti-A o un anti-B y observo la reacción. Se aglutina contra el anticuerpo que le estoy colocando, entonces obviamente presenta ese antígeno y es del grupo A. Y así la caracterización es muy sencilla, la vamos a realizar de manera práctica en los laboratorios. Luego podemos trabajar la determinación indirecta, donde vamos a poner en contacto plasma o suero del paciente, que es decir, que yo espero que tenga aglutininas o anticuerpos, y glóbulos rojos A y B conocidos. Entonces voy a tener un pool de células ya conocidas. Y nuevamente las voy a enfrentar y voy a evidenciar en cuál de estos voy a encontrar aglutinación. Cuando hablamos del sistema RH, ¿por qué es tan importante estudiar este sistema? Porque es de los más complejos, polimórficos a nivel de la membrana. Y, pues, por ejemplo, se reconocen más de 49 antígenos a nivel de la membrana. Por ejemplo, se sabe que esta proteína del sistema RH cruza hasta 12 veces la membrana del hematíe. De los 49 antígenos, tenemos 5 que se han caracterizado por ser los más importantes, siendo el antígeno D mayúscula muy preponderante en la población y es mucho más antigénico que los otros del sistema RH, ¿no? Generalmente los vamos a tener en estas parejas, C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, D minúscula. Perdón, son estos 6 antígenos los que vamos a estudiar en banco de sangre principalmente, ¿no? Y los que confieren una tipificación mucho más especial y mucho más específica que aproxima a banco de sangre a encontrar la mejor unidad para transfundir a su paciente. En un estudio que realicé en los donantes, por ejemplo, RH positivos, encontré que el fenotipo que prevalecía era el C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. Pero en el caso de los donantes RH negativo, acá el fenotipo que prevalecía era el C mayúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula. Esto solamente como una particularidad de banco de sangre. En el caso de los anticuerpos RH, pues reconocemos que la mayoría son de tipo IgG. Sin embargo, algunos pueden contener IgMs o IgA, pero no van a activar el complemento. Como resultado, en las reacciones transfusionales donde vamos a tener anticuerpos anti-RH, la hemólisis va a ser principalmente extravascular. Y la causa de la producción de anticuerpos, en la mayor
en la mayoría de los casos, acuérdense este detalle para el sistema de RH, es por inmunización. Es decir, naturalmente no los voy a producir. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado con mi paciente que tiene estos anticuerpos? Ha tenido un embarazo previo, ha tenido partos o transfusiones, y usualmente estos anticuerpos van a persistir por muchos años. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando hablamos, y ya seguro ustedes lo han revisado en el seminario de incompatibilidad, y en este caso hablamos de una incompatibilidad RH, cuando la madre es RH negativo, en una primera gestación va a tener una pequeña transfusión de RH positivo del feto, que es RH positivo, y esto va a generar la aparición de un haloanticuerpo con especificidad anti-D a partir de las 20 semanas de esta de la primera transfusión. Entonces, en una primera fase, en una primera gestación puede que no pase mucho, pero en una siguiente fase ya mi paciente, la madre, va a tener estos anticuerpos que van a reaccionar rápidamente y en la semana 20 de un nuevo contacto puede comenzar a aparecer los efectos. Esta exposición a pequeñas cantidades de hematíes D pues no es suficiente para que sea detectable. Esto sucede pues generalmente, y esta mayor transfusión se va a dar durante toda la gestación o en el posparto inmediato. Ya la segunda exposición con hematíes D incompatibles va a provocar una rápida e intensa respuesta. Por eso es importante que monitoricemos y hagamos un estudio incluso prenatal, ¿no? Donde lo que vamos a buscar es las incompatibilidades, por ejemplo, investigando el sistema ABO con los anticuerpos anti-A, anti-B, que ya sabemos que son naturales y que, bueno, el sistema ABO puede causar una enfermedad hemolítica del recién nacido moderada. En el caso del sistema RH son más inmunogénicos, habíamos hablado del D mayúscula, son inmunes y causan esta enfermedad hemolítica grave. Y otra característica también asociada a incompatibilidad es el hallazgo de anticuerpos anti-KEL. Dentro de la fisiopatología de lo mal que va a llevarse esta gestación y las complicaciones, es que vamos a tener un producto, un feto que va a cursar con anemia y con aumento de bilirrubina. Una anemia, ¿por qué? Porque va a haber destrucción de sus eritrocitos. Va a aumentar la bilirrubina, va a haber una eritropoiesis aumentada, de acá que se da una hepatoesplenomegalia. Vamos a tener trastornos hemodinámicos por una anemia muy severa que va a causar insuficiencia cardíaca, hipoxia, y esto va a condicionar un estado de hidrosfetalis. Asimismo, hablábamos del aumento de la bilirrubina por el aumento de los eritrocitos que va a condicionar efectos deleterios a nivel del sistema nervioso central, que vamos a denominarlo como kerníterus, que va de la mano con hipoxia, la hipoalbuminemia, por la insuficiencia hepática y acidosis. Entonces, ¿cómo nos adelantamos? Tenemos que realizar un control prenatal. Es importante que las gestantes sean controladas. ¿Para qué? Para poder evidenciar y estudiar su sistema BO, hacer un fenotipaje del RH en caso de encontrarlo negativo y también la determinación del antígeno KEL. ¿Qué pasa si mi gestante es RH negativo? Pues tengo que monitorizarla con anticuerpos irregulares desde la semana 16 a 18 el primer control. Si salió negativo, no importa, lo repito en la semana 28 y 32. Pero si salió positivo, comienzo a hacer controles mucho más seguidos en la semana 20 y después cada 15 días. Si aumentan estos anticuerpos, pues lo que nos queda y lo que corresponde es comenzar a ampliar estudios con líquido amniótico. Tenemos que confirmar y realizar una genotipificación del RH fetal, tenemos que confirmar el estado del producto con estudios de ultrasonido y también incluso podríamos necesitar muestra de sangre fetal. Ya en el postnatal tenemos, bueno, un producto, tenemos que confirmar su sistema BO, podemos realizar un CUMS directo, determinar el grado de anemia que pueda tener con la hemoglobina hematocrito, el grado de hemólisis a través de bilirrubina, principalmente la indirecta, la presencia de reticulocitos que me va a traducir que es una anemia regenerativa, es decir, que la fábrica del bebito sí funciona, albúmina que me va a indicar de manera indirecta el daño a nivel hepático y pues todo esto también asociado y va de la mano con un estudio de lámina periférica. En el caso de la prueba de antiglobulina, hablando del TC-CUMS, esta va a detectar los anticuerpos de tipo IgG o fracciones del complemento adheridos a los glóbulos rojos mediante dos técnicas. Directa
es decir, buscando y detectando los anticuerpos adheridos al glóbulo rojo, o indirecta, buscando los anticuerpos presentes en el suero o en el plasma del paciente, ¿no? Previa incubación del suero con los glóbulos rojos específicos. El test de Kuhn directo me va a ayudar para hemolítica y enfermedad hemolítica de recién nacido, en el caso de que tengamos reacciones dudosas en una transfusión, o también para complementar la investigación en enfermedades autoinmunes. El test de Kuhn directo me ayuda a realizar el tamizaje de sueros de donantes y pacientes para la búsqueda de anticuerpos. Así también es en la que nos vamos a basar para pruebas de compatibilidad previas a la transfusión y me permite la identificación y titulación de anticuerpos encontrados en los sueros. Cuando hablamos ya del banco de sangre y nos referimos propiamente al acto transfusional, el banco es responsable de realizar y definir la compatibilidad en transfusión como una falta de reacción inmune entre antígenos y anticuerpos del donante y receptor. Sin embargo, hay que recordar que una compatibilidad in vitro no garantiza la identidad entre ambos, solamente indica que en ese momento no habrá disminución del rendimiento transfusional por causa inmune. Es decir, que es el momento y la unidad más óptima para darle tratamiento a nuestro paciente. Generalmente, es la destrucción de las células que he transfundido a mi paciente a consecuencia de los anticuerpos que tiene mi paciente receptor, lo que causa los problemas más graves. En ocasiones también podemos tener algunas situaciones asociadas a los anticuerpos presentes en el donante. Y esto es de especial importancia, por ejemplo, cuando voy a transfundir plasma fresco congelado, ¿no? Solamente plasma, obviamente, si hay anticuerpos, se los voy a dar al paciente. O en el caso de concentrados plaquetarios, porque las plaquetas están nadando en plasma. Y cuando utilizamos, por ejemplo, unidades incompatibles ABO entre receptor y donante. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado. En el caso de determinaciones necesarias para todo paciente a transfundir, pues acá nos tenemos que apoyar sí o sí en la determinación del grupo ABO, del sistema RH y de anticuerpos irregulares. ¿A qué nos referimos con anticuerpos irregulares? A la búsqueda pues, de otros sistemas, ¿no? Tenemos que trabajar con una muestra correctamente identificada. Nuevamente acá, por ejemplo, recapitulando lo que mencionaba la doctora Yoshi, ¿no? Acá hablamos de la fase preanalítica, donde es muy, muy importante, imagínense, transfundir una unidad a un paciente que no se le identificó correctamente y no se le hicieron los estudios de manera pertinente. Es importante también la información que el clínico nos va a mandar, el anestesiólogo, el cirujano, el hematólogo, quien esté solicitando un hemocomponente me tiene que informar sobre antecedentes transfusionales, gestaciones, trasplantes, qué hemocomponente necesita, banco de sangre no es adivino, el diagnóstico y el grado de urgencia de la transfusión. Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar? Pues básicamente la clásica determinación del sistema ABO-RH y se puede trabajar tanto con los antisueros comerciales que ya se conocen o se puede trabajar, ejemplo, estos de acá son los que vamos a trabajar en el laboratorio, ¿no? Si tenemos que este es el A, este es el B y este es el RH, pues donde aglutina lo vamos a caracterizar como positivo. Entonces acá tenemos un ARH positivo, acá un B positivo, AB positivo y acá un O negativo. Sin embargo, en banco podemos trabajar con estas otras metodologías que son columnas de gel, donde vamos a tener que cebar esta primera fase de contacto de los eritrocitos, vamos a colocarlos unos anticuerpos y si se da esta fase de antígeno-anticuerpo entre eritrocitos y anticuerpos, vamos a tener que se va a quedar aglutinado y ahorita vamos a ver más imágenes al respecto. Cuando hablamos de la detección de anticuerpos irregulares, generalmente vamos a buscar anticuerpos contra antígenos eritrocitarios diferentes al sistema BO. Es decir, voy a buscar KEL, MNS, DAFI principalmente, ¿no? Es una técnica compleja, necesito tener paneles específicos tanto de células como de anticuerpos. Y otra de las pruebas que también voy a realizar en banco de sangre son las pruebas cruzadas. La prueba cruzada mayor, caracterizada por trabajar con los hematíes de mi donante. Por ejemplo, en el caso sea un paquete globular, voy a trabajar con las células, los hematíes de la unidad.
con suero del paciente que lo va a recibir. Y en la prueba cruzada menor es al revés. Suero del paciente con, suero de la unidad que voy a transfundir con los hematíes de mi paciente. La someto a fases de donde voy a potenciar la reacción con albúmina, con reactivo de Coombs, los voy a someter a incubación, centrifugación, y luego lo que yo quiero evidenciar es que si hay hemólisis o aglutinación. En el caso de presentar cualquiera de los dos en cualquiera de los pasos, pues vamos a determinar que es una transfusión incompatible. De estas tarjetas son las que les hablaba. Por ejemplo, en esta tarjeta tenemos la posibilidad de determinar el grupo sanguíneo, ¿no? Acá no aglutinó, por eso se fue al fondo los hematíes. Acá sí aglutinó, se quedó arriba, atrapado en la matriz de gel. Acá también aglutinó, se quedó arriba el botón. Aglutinó, aglutinó, no aglutinó, se fue al fondo. No hubo anticuerpos que lo atraparan. Entonces, en este caso, lo interpretamos como un B positivo y en este caso lo interpretamos como un AB negativo. Las reacciones incluso las podemos caracterizar en cruces. Cuando una reacción muy, muy intensa, el botón queda completamente suspendido, 4 cruces. Cuando vemos leve descenso del botón, 3 cruces. Cuando recorre toda la columna, 2 cruces, se mantiene en la base una cruz, y cuando está completamente un botón en el fondo, es una reacción negativa. Y así con estas tarjetas podemos trabajar de manera también visual los diferentes grupos. Habíamos hablado de, acá serían los anticuerpos irregulares. Tenemos acá la caracterización del sistema RH, del sistema KEL, y siempre todas las tarjetas traen una columna control. Acá tenemos al sistema MNS, al sistema DAFI, y estos son los paneles. Son anticuerpos ya conocidos contra los diferentes sistemas y con las muestras del paciente a quien vamos a enfrentar. Y ya hablando un poquito ya de la parte aplicativa, ¿no? Todo lo anterior es un poquito la forma de trabajo en el banco de sangre, ¿no? Todas las pruebas, todos los procesos que se puede tener. Pero para aplicar la medicina transfusional, también el banco de sangre tiene que realizar otros procesos, pero en este lado va a ser proceso de producción. Vamos a producir hemocomponentes que van a terminar siendo parte de la terapéutica en nuestros pacientes. Para eso, todo inicia desde el proceso de captación, evaluación y extracción de sangre a nuestro donante. Todo paciente o todo potencial candidato que tenga su DNI vigente va a pasar por una evaluación física. Se recomienda donantes entre 18 y 55, un peso mayor a 50 kilos, pero sin embargo existen unas tablas que nos permiten establecer el peso idóneo en relación a la talla. En cuanto a la presión arterial mínima, debemos encontrar debe estar estable, pacientes con sistólica menor de 180, diastólica menor de 90, el pulso menor de 100, el hematocrito mayor de 40 en varones y mayor de 38 en mujeres. No son requerimientos mínimos, pero todo va a depender también de la entrevista. ¿Qué es lo que hacemos en la entrevista? Pues vamos a evaluar factores de riesgo, como pueden ser enfermedades que puede haber tenido el donante, inmunizaciones, viajes recientes, algunos datos de interés como puede ser conductas sexuales de riesgo, eh, diferentes características que pueden generar que la sangre de mi paciente no sea inocua y que pueda tener un riesgo que no queremos que tenga mi paciente al transfundirle esa unidad, ¿no? Y vamos a pasar a la extracción de una unidad de sangre que equivale a 450 ml. De estos 450 ml vamos a tratar de sacar el máximo provecho. A mi unidad de sangre total voy a someterla a una primera centrifugación que me va a permitir obtener concentrado de hematíes y un plasma rico en plaquetas todavía. Es un plasma rico en plaquetas. Después vamos a someter nuevamente a centrifugación y vamos a obtener un concentrado de plaquetas. Luego vamos a tener el plasma de 24 horas y también el plasma fresco congelado, que es el que voy a conservar.
Y del plasma fresco congelado es que puedo obtener el crioprecipitado o también del plasma fresco congelado puedo obtener otros hemoderivados, ¿no? Estos ya producidos a nivel comercial, por ejemplo, la albúmina, globulinas y factores de coagulación. Así como en laboratorio convencional tenemos unas centrífugas pequeñitas para tubos, en este caso en banco de sangre tenemos unas centrífugas donde entra un hemocomponente, así de manera vertical, sentadito, y vamos a poder someter por centrifugación la separación de los diferentes paquetes, ¿no? El paquete celular va al fondo y luego nos quedamos con la parte, la matriz líquida arriba. En cuanto para el procesamiento, habíamos hablado que una unidad de sangre, que es de 450 mililitros, de acá podemos obtener entonces, y por eso es que dicen una unidad salva 3 vidas, porque podemos tener un paquete globular, concentrado plaquetario y un plasma fresco congelado o un crioprecipitado. En el laboratorio de inmunohemato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya lo que hemos venido conversando, ¿no? Vamos a buscar grupo sanguíneo AB o RH y anticuerpos irregulares. Y en el laboratorio de inmunoserología, que va a complementar bien justamente y va a minimizar los riesgos de poder transmitir alguna enfermedad que se pueda transmitir vía parenteral, vamos a hacer un tamizaje de 7 marcadores. Acá se caracterizan las pruebas de inmunoserología en banco de sangre por ser muy, muy sensibles. Eso es lo que va a primar. Donde vamos a buscar HIV, HTLV1 y 2, hepatitis B mediante antígeno de superficie y core, hepatitis C mediante anticuerpos totales, Chagas y sífilis. Cuando todo esto está pasaron estos tres filtros, podemos caracterizar como una unidad apta, es decir, que ya podría salir a producción para transfundir a un paciente. ¿Cómo es que realizamos este fraccionamiento? A ver, nuevamente tenemos la sangre total, una primera centrifugación donde voy a tener el plasma rico en plaquetas y el concentrado de Matías, ¿no? Este es el que utilizamos de manera muy, muy común en cirugías, trasplantes, en caso de anemias, leucemias o anemia de células falciformes. El plasma rico en plaquetas vamos a separarlo en dos. En un concentrado de plaquetas, es decir, que donde vamos a utilizarlo para disfunciones plaquetarias, trasplantes, radioterapias, quimioterapias, o el plasma fresco congelado, que de acá es que vamos a poder obtener todos los factores plasmáticos de la coagulación, ¿no? Entonces ya entenderán que nos va a ayudar para corregir coagulopatías. Del plasma fresco congelado puedo obtener crioprecipitados, también algunos hemoderivados, como pueden ser los factores que voy a utilizar en hemofilia A, hemofilia B, en factor de von Willebrand. En el concentrado de plaquetas, por ejemplo, podemos tener esta variedad donde vamos a requerir irradiar las plaquetas. ¿A qué se refiere con irradiar? Sí, vamos a someterlas a rayos que permita eliminar reacciones inmunológicas, principalmente asociadas pues a células T. En el caso del concentrado de hematíes, podemos tratar con hematíes lavados, hematíes irradiados o también hematíes filtrados. Son 3 variantes. ¿Qué características tienen estos hemocomponentes? Un paquete globular, que básicamente es hematíes y conservantes. ¿Qué características tienen estos conservantes? Por ejemplo, en el caso del CPDA, que es citrato sulfato de dextrosadenina, es como que el alimento que va a necesitar mi hematía para que esté en perfectas condiciones para cuando yo vaya a transfundir. Del 450, miren, se redujo el volumen a 250 aproximadamente. Debo conservar los hematíes en refrigeración de 2 a 6 y me duran hasta 28 días, dependiendo del conservante, 35 o 42 días. En el caso de un concentrado de plaquetas, hablamos de un concentrado de plaquetas a cuando, por ejemplo, cuando hablamos de un pool de plaquetas, equivale a que yo una 5 concentrados de plaquetas. Ojo que de una unidad obtengo solo un concentrado de plaquetas. Un concentrado de plaquetas equivale a 10.000 plaquetitas, que es muy poco, ¿no? Es un valor bastante mínimo para poder corregir algún trastorno a nivel de las plaquetas. Pero ya cuando hablo de un pool, estaría transfundiendo algo de 50.000. Acá ya puedo obtener mayores efectos terapéuticos. El volumen es bastante reducido. Tenemos, por ejemplo, 50 mililitros, pero ojo que si hablamos incluso de un pool, podemos ver este volumen ligeramente incrementado.
Luego tenemos que otra característica es que deben estar en movimiento constante, así deben simular. Las plaquetas hay que engañarlas y hacerles pensar que están todavía en el torrente sanguíneo, entonces siempre están en movimiento. Y a temperatura ambiente. Nos puede durar lamentablemente solo 5 días. Es por eso que hay un recambio muy, muy alto en bancos de sangre para necesitar pues estos hemocomponentes. En el caso de plasma fresco congelado, estamos hablando de un hemocomponente rico en factores de coagulación. Tenemos el 1, el 5, el 8, el 2, 7, 9 y 10 y otros hemostáticos. Tenemos que el volumen es de 250 y vamos a conservarlo en congelación, que me puede alcanzar a durar hasta un año. Y el crío precipitado, que es básicamente rico en von Willebrand, factor 8 y factor 13, fibrinógeno y fibronectina, de un volumen bastante reducido, también conservado en congelación, me puede durar hasta un año. Ya cuando hablamos de qué hemocomponente voy a poder transfundir, cuando hablamos de un receptor O, básicamente va a recibir solamente paquetes O. En el caso del A, idealmente el A isogrupo, sin embargo el O podría tener todavía beneficios porque recordemos que el O pues no va a manifestar ningún antígeno en la membrana. En el caso del B, isogrupo, el O también es permitido, y en el caso de un AB, la cabeza A, B y después el O. En el caso de las plaquetas, sí la recomendación es también que sea isogrupo. En el caso de la transfusión de plasma, también tenemos una recomendación escalonada. Debería ser isogrupo AB, siendo las siguientes de acuerdo al orden de menos compatible, ¿no? Y va a depender mucho de la decisión clínica. El A con A o AB, el B con B o AB, y en el caso del O, en esta secuencia. ¿Para qué transfundimos? Y estos objetivos son los que deberíamos tenerlos claros antes de solicitar un hemocomponente. Básicamente, si hablamos de paquetes globulares, pues lo que yo quiero es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Para esto va a depender, pues, la función cardiovascular, la ventilación, son parámetros que yo tengo que evaluar en mi paciente que me van a poder traducir cómo está la disponibilidad de oxígeno en él. El consumo y aporte de oxígeno, la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre, ya sea esta curva de disociación oxígeno-hemoglobina. ¿Y cuáles son las indicaciones más frecuentes de un paquete globular? Pues básicamente para mantener la oxigenación tisular cuando las hemoglobinas se encuentran alteradas, ¿no? Por debajo de 7 es un punto de corte. En el caso de una anemia aguda hemorrágica, dependiendo de la valoración clínica de la cantidad de pérdida sanguínea que vamos a estudiar de acuerdo a los niveles de hemoglobina hematocrito, pero que podríamos estimar que si se ha perdido más de 1000 mililitros, un litro, que equivale al 20-25% del volumen sanguíneo total, muy posiblemente voy a estar con un paciente con un valor de hemoglobina menor de 7 y si encima le voy a sumar manifestaciones clínicas de hipoxia o hipovolemia, sí o sí debo transfundir un paquete globular. En el caso de una anemia crónica, acá podemos ver a muchos pacientes con una hemoglobina por debajo de 7, por debajo de 8, incluso hasta 5, y que llegan tranquilos, sin mayores manifestaciones. Es por eso que entre estos niveles, entre el 7 a 10, hay que valorar el estado cardiopulmonar, ¿no? Y el riesgo de enfermedad isquémica cerebral. Generalmente los pacientes con valores de hemoglobina muy, muy venidos a menos son pacientes con enfermedades crónicas, generalmente oncohematológicas. En el caso de la transfusión de paquete globular, pues el banco de sangre va a exigir la solicitud transfusional, va a tener que realizar esta prueba cruzada. Importante saber que el tiempo de procesamiento es de 1 a 2 horas aproximadamente, no es algo inmediato. Y tenemos que dar pues el paquete globular ABO compatible enfrentado con el suero del paciente, ¿no? En el caso de neonatos trabajamos con suerito de la mamá. Preparamos el hemocomponente, lo vamos a tener que retirar de un área específica. Tenemos que confirmar que exista un consentimiento informado por parte del paciente. Acá tenemos pues el caso de los pacientes que son testigos de Jehová, donde justamente por causa de sus creencias
no pueden recibir ningún tratamiento asociado a los componentes. Entonces, es muy importante este detalle para no violar pues, los deseos de nuestro paciente. La entrega o administración del mismo, es decir, quien se hace responsable de recibir el hemocomponente y de administrarlo, generalmente es personal de enfermería, pero en los casos ambulatorios es el propio banco de sangre en la parte de medicina transfusional. Importante llenar la hoja de conducción de la transfusión porque pueden presentarse eventos tanto agudos como, bueno, los agudos son los más llamativos y los que vamos a tratar de reportar en esta hoja de conducción asociados a la transfusión. Y hay algunos inconvenientes, por ejemplo, sabemos que hay requerimientos innecesarios, luego hay suspensiones de cirugías o las devoluciones que son tardías, vienen de sala de operaciones, nos piden un hemocomponente, no lo transfunden, lo dejaron a temperatura ambiente y ese hemocomponente que nos costó tanto trabajo obtener, lamentablemente ya no sirve y se tiene que descartar. Y como precaución se conservan las muestras de las pruebas de compatibilidad por una semana. ¿Cuál es el potencial o cuáles son las principales reacciones transfusionales inmediatas inmunológicas? La más temida es el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión altral, ¿no? Donde hay todo un mecanismo inflamatorio mediado por linfocitos, por monocitos a nivel de tejido pulmonar. Tenemos las reacciones hemolíticas, obviamente, reacciones febriles, no hemolíticas asociadas a los pirógenos, reacciones anafilácticas y urticarias. Nuestro paciente pues, puede presentar desde escalofríos, fiebre, hipotensión o el sangrado incontrolable, sensación de calor, como rash, dolor a nivel lumbar, incremento de la frecuencia cardíaca, dolor a nivel pectoral, hemoglobinuria e hiperbilirubinemia. Entonces, recuerden, de acuerdo a todas estas manifestaciones, incluso va a depender qué tipos de muestras podría tomar cuando quiere investigar una reacción transfusional inmediata. En el caso de las no inmunológicas, podemos hablar de una sepsis, si es que para eso el banco de sangre procura hacer controles de calidad microbiológico mediante estudios de hemocultivos, donde los más temidos pues, van a ser los gérmenes gram negativos, donde tenemos la Yersinia enterocolítica, la E. coli, los enterobacter, las pseudomonas y algunos de ellos pues asociados a la producción de endotoxinas, ¿no? Que tienen una manifestación casi inmediata en nuestros pacientes. Y en el caso de las plaquetas también vamos a hablar más bien pensando en bacterias gram positivas como el Staphylococcus y epidermidis. Otra reacción transfuncional no inmunológica es la asociada a una insuficiencia cardíaca congestiva por una que vamos a denominar TACO, ¿no? Que va a ir de la mano con un aumento de volumen que no va a poder manejar mi paciente de manera correcta, asociado pues a transfusiones, generalmente presente en pacientes que tienen algún antecedente renal o un paciente de cardiópata que no maneja correctamente los volúmenes. Puede haber hemólisis y puede haber también embolia. Segundo objetivo, ¿para qué vamos a transfundir? En el caso del plasma, por ejemplo, para restaurar la función hemostática. Podemos ir con factores de coagulación, en el caso del plasma, eh, ya podemos incluso corregir lo que es el porcentaje de actividad de algunos de estos. Podemos evidenciarlo a través del TP, TTPA, trombina, fibrinógeno. Y cuando hablemos y cuando transfundamos las plaquetas, pues básicamente es porque hemos evidenciado que no hay integridad en el recuento, en el número, y esto a través del laboratorio lo hemos podido medir con un tiempo de sangría prolongado o evidenciando también alteraciones en la integridad funcional, ¿no? De los gránulos plaquetarios. Algunas indicaciones principales: cuando hay hemorragia con trombocitopenia con recuentos por debajo de 40.000, cuando hay una hemorragia microvascular difusa por un CID o porque hay una transfusión masiva y encuentro recuentos por debajo de 50.000, cuando hay hemorragias difusas por cirugía cardiopulmonar y con recuentos por debajo de 100.000, cuando hay disfunción plaquetaria asociada a hemorragia, independientemente del tiempo de sangría, o en un PTI, ¿no? Solo cuando hay riesgo de hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Y esto es lo que voy a encontrar en mi paciente, ¿no? Petequias asociadas justamente a esta trombocitopenia muy, muy marcada. Estas bandejitas son donde mantenemos a las plaquetas en movimiento constante. Lo que hacemos usualmente es evidenciar a trasluz unos remolinos que se forman
en el movimiento constante de las plaquetas. Pues, y a mi paciente como prequirúrgico debo garantizar pues, un recuento mínimo de plaquetas. Por ejemplo, si es que mi paciente es menor o igual a 10.000, pero no hay hemorragias ni otros problemas, pues podríamos estimar darlo como profilaxis. En el caso de de un riesgo de hiperconsumo, ya sea porque mi paciente está entrando con un cuadro infeccioso de fondo, hipertensión, esplenomegalia, y ya encuentro valores por debajo de 20.000, a pesar de que no haya hemorragia, podría considerar dar de manera profiláctica. Cuando voy a hacer una cirugía mayor y encuentro valores menores o iguales a 50.000, sí o sí tengo que dar plaquetitas. Y si voy a entrar a una neurocirugía o un procedimiento de oftalmo, mis plaquetas deberían estar por encima de 100.000. En el caso del plasma fresco congelado, su uso ya está establecido y es amplia la eficacia demostrada en el caso del PTT, de una púrpura fulminans en el recién nacido, generalmente asociado a estos factores, ¿no? La proteína C y la proteína S. En el caso de una exsanguino transfusión en neonatos, porque vamos a reconstituir el concepto de Matías. Recordemos que esta es una de las terapias utilizadas en la enfermedad hemolítica de recién nacido. En el caso de el plasma fresco congelado, pues el uso condicionado a la presencia de hemorragia o alteraciones de las pruebas de coagulación cuando estamos en transfusiones masivas, en un trasplante hepático, cuando confirmamos una deficiencia de vitamina de factores de vitamina K dependientes, o porque queremos neutralizar el efecto de algunos anticoagulantes orales, los tratamientos trombolíticos, el CID, es decir, hay muchas condiciones donde el plasma fresco congelado va a tener una indicación necesaria. En el caso del crío precipitado, ¿cómo lo voy a obtener? Tenía mi plasma fresco congelado y de lo que estaba a -20, lo voy a pasar a 4 grados. O sea, sigue refrigerado. Lo centrifugo, pero ya no está a piedra, ¿no? Lo voy a centrifugar, voy a eliminar el plasma sobrenadante y ese conchito que me queda, que es el precipitado, lo congelo nuevamente y eso es el crío precipitado. ¿Qué indicaciones tiene? ¿Por qué voy a trabajar un crío precipitado? Porque me va a ayudar justamente a reponer las deficiencias severas de fibrinógeno. Muy útil pues en adultos por debajo de 100, van a requerirlo, y en gestantes, ¿no? Cuando está por debajo de 300. En procedimientos invasivos donde conozco que mi paciente sufre de enfermedad de von Willebrand, alteración del fibrinógeno, deficiencia del factor 13, hemofilia A, y cuando no tengo obviamente los factores comerciales. O cuando quiero realizar una corrección hemostática post-fibrinolisis terapéutica. ¿Qué consideraciones voy a tener? ¿Qué es lo que va a exigir el banco de sangre? Pues importante la solicitud. En este caso no vamos a hacer pruebas cruzadas porque ya lo que sabemos es que vamos a transfundir isogrupo y ya están caracterizados pues mis plasmas y mis plaquetas. Vamos a preparar el hemocomponente ABO compatible. Lo entregamos, también tenemos que verificar el consentimiento informado, tenemos que realizar la hoja de conducción y algunos inconvenientes, pues nuevamente, ¿no? Que nos piden y luego devuelven tardíamente y ya no se puede usar. Hay que reconocer algunos potenciales antigénicos de otros componentes sanguíneos. Ya hemos hablado mucho del paquete globular de los antígenos, pero por ejemplo las plaquetas también tienen algunos antígenos específicos, algunos antígenos asociados a HLA o asociados también a algunos grupos sanguíneos como el ABO y el LEVIS. En el caso de los leucocitos, principalmente por la presencia de neutrófilos, ¿no? Podemos tener antígenos específicos y antígenos HLA. Y en el caso del plasma, pues podemos tener numerosas proteínas antigénicas. Me quedo con dos enunciados que me parece que resumen básicamente el trabajo en banco de sangre. La transfusión de sangre humana, sus componentes y derivados con fines terapéuticos constituyen un acto médico de gran responsabilidad. Ustedes, al indicar un hemocomponente, tienen que tomar constancia de que debe llevarse a cabo únicamente después de un estudio racional y específico de la patología que voy a tratar, evaluando y poniendo en una balanza los beneficios y los riesgos potenciales, transfundiendo solo lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque no hay ninguna transfusión 100%
100% segura. La más segura es la que no se realiza. Recuerden que todos los estudios que realizamos en banco de sangre lo que procuran es tratar de dar el hemocomponente lo más inocuo posible. Sin embargo, todavía existen algunos defectos a nivel analítico, por lo que tratamos de garantizar todas las brechas, ¿no? Desde la entrevista a un paciente, buscando el mejor donante, asegurándonos de los controles de calidad en banco de sangre siendo muy, muy estrictos, y a la menor duda, pues ese hemocomponente simplemente se descarta y no se pone en el grupo de aptos para nuestros pacientes. Hace algunos días, fue el día del donante, el Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio, y que queden ustedes que son actores de salud, son los principales responsables de tratar de transmitir esta cultura de donación, no solamente entre su familia y amigos, sino a la comunidad. Cuando ustedes estén en sus serums o donde estén haciendo su práctica profesional, desmitificar lo que corresponde a la donación de sangre. Somos un país que no tiene cultura de donación y donde los bancos de sangre luchan día a día por tratar de captar cada vez más donantes voluntarios, que es lo que en el mundo ideal y en el primer mundo prevalece. Y pues básicamente, ¿no? El paciente la persona que se siente sana y que tiene este espíritu altruista es la que va a donar. Y esta sangre es la más segura, a diferencia pues de aquella persona nefasta que más bien busca un recurso tratando de vender algo que por lo pronto debería ser voluntario. Listo. Algunos avisos a la comunidad. Esto luego ya lo revisamos con Marco. Tenemos la visita al laboratorio externo, a ROE, ya los voluntarios inscritos para el 1, el 2, el 3 de julio, la próxima semana. Tenemos programado nuestro tercer examen teórico el lunes 7 de julio, 4:20, comenzamos el ingreso al aula. El sustitutorio estará programado para el 11 de julio y la exposición del trabajo final para la semana siguiente. Listo.